Las emociones nos hablan de lo que nos pasa dentro de nosotros. Si estamos asustados, si estamos felices, si estamos aburridos, si estamos nerviosos, y a partir de esta información gestionamos la realidad. Las sensaciones nos hablan de nuestra ubicación en el entorno, ¿sí? La sensación, la sensación me habla de mi cuerpo, de cómo me siento internamente en la parte biológica. ¿Sí? Si me duele la panza, si me duele la cabeza, si me duelen los pies, si tengo hormigueos, si tengo un calambre. Si cerramos los ojos podemos acompañar la respiración y sentir el corazón, ¿sí? Esta sensación de saber que mi corazón está latiendo. Y las percepciones también me permiten comprender el entorno con la información que tengo en el inconsciente y en el subconsciente. Entonces, necesitamos de estas tres herramientas para poder comprender quiénes estamos siendo, qué nos pasa y qué pasa en mi entorno y qué significa eso para mí. Cuando desconectamos alguno de estos aspectos, alguna emoción, alguna sensación o alguna percepción, mi lectura del entorno se reduce, ¿sí? Queda secada. Y esto automáticamente va a estar disparando mi respuesta de estrés. ¿Por qué? Porque si tengo información faltante, va a haber un estrés constante, activo, para poder decir, acá falta algo, tengo que saber qué puede pasar en este lugar que no sé qué es. Más temprano estuvo Ana hablando precisamente de la enfermedad y ella habló sobre la relación entre la enfermedad y la desconexión emocional. Entonces, ¿por qué puedo desconectar una emoción, una sensación o una percepción? Porque esa es una respuesta que para nuestro organismo es absolutamente lógica y coherente para poder garantizar nuestra supervivencia. ¿Sí? Nosotros vamos gestionando la realidad y nos vamos adaptando constantemente. Recurrimos a bloquear emociones, sensaciones o percepciones para poder seguir adelante. Por ejemplo, si yo soy un gatito y me cuidan en una casa muy linda, todo protegido, y de golpe me llevan a otro lugar porque mi dueño es un veterinario, y entonces me lleva a la veterinaria donde encuentro un montón de perros que están enjaulados. Si yo tengo que moverme dentro de esa veterinaria, voy a estar persiguiendo a los perros, voy a tener mucho miedo, voy a estar escuchando a los perros, voy a sentir mucho más miedo. Y si mi comida está lejos, de modo sostenible, o anulo ese miedo para poder llegar a la comida, o me quedo ahí muerto de hambre, hasta 40 años que me voy a comer. Ahora, si esto pasa una vez, no es grave porque después al cambiar el contexto se reacomoda la información y lo gestionas de otra forma. Si esto se repite un día, y otro día, y otro día, y otro día, yo no puedo estar constantemente muriéndome de hambre. Entonces mi organismo va a generar una adaptación. Esa adaptación es, tengo que avanzar en busca de la comida. ¿Cómo puedo avanzar? Anulando el miedo. Entonces anulo una emoción para poder seguir adelante y lograr el alimento y así sustentar mi vida. ¿Y qué pasa? Si yo anulo el miedo en ese momento y lo sostengo porque todos los días requiero hacer eso para poder llegar al alimento, sigo creciendo teniendo el miedo anulado. Ese contexto estaba bien, era lo que yo necesitaba para poder sobrevivir. Fuera de ese contexto no está tan bien, no es tan sano, no es tan seguro. ¿Por qué? Porque puedo estar caminando por el borde de una cornisa y al no tener el registro del miedo en la percepción, la sensación de ese miedo, correr el riesgo de realmente quedarme al vacío y no prevenir, y no tener el cuidado que debiera tener frente a la posibilidad de caerme. Porque puedo estar enfrentando con otro animal muy, muy peligroso, pero como no tengo registro de miedo, que el miedo se dice la alerta de cuidado, no es un lugar sano, no es seguro, presta atención, busca otras alternativas, me expongo a una situación muy riesgosa. Entonces, cuando anulamos una emoción, el resultado
de esta anulación es que no la vuelvo a usar en el resto del mundo. Ahora, había otro concepto que me estaba olvidando de compartir, que me parece sumamente interesante e importante para entender cómo funciona esto, que tiene que ver con la propiocepción, la enterocepción y la exopercepción. La propiocepción tiene que ver con reconocer mi cuerpo, mi ubicación, mi lugar en el espacio, en el entorno. La enterocepción tiene que ver con reconocer qué pasa dentro de mi cuerpo, reconocer las emociones y reconocer cualquier cuestión biológica. Antes les hablaba de sentir el latido del corazón, que implica reconocer, bueno, si piso y me duele el pie, o Ana hablaba del hombro, si me golpeo, si estoy haciendo un esfuerzo y me duele la cintura, la espalda, reconocer estos dolores, o esto que le está pasando dentro de mi cuerpo. Y la exopercepción tiene que ver con reconocer qué está ocurriendo en mi entorno, ¿sí? No solo donde estoy yo físicamente, no solo reconocerme a mí como individuo, sino entender si hace frío, si hace calor, si hay luz, si está oscuro, si estoy llena, rodeada de personas, si estoy sola, ¿sí? Tener este relevamiento de qué está ocurriendo en mi exterior. Esto es lo que me permite la exopercepción. Teniendo esto, si yo voy anulando las respuestas que me dan el ir leyendo todo lo que está ocurriendo, empiezo a perder la capacidad de gestión interna. Entonces, la capacidad de gestión interna. ¿Sí? Nuestra mente está constantemente escaneando el entorno. Escanea afuera y escanea adentro. Las emociones, sensaciones y percepciones es lo que nos permite entender qué pasa afuera y qué pasa adentro. Donde yo empiezo a bloquear, dejo de tener información de algún lado. Si no tengo información, el cerebro automáticamente activa el estrés, porque tiene que estar alerta, falta información de algo. Y nos lleva a, como estuvo hablando Ana recién, a tener una redistribución de recursos que no es sano para el cuerpo a largo plazo. Después hay otro concepto que es importante tener en cuenta que tiene que ver con la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad para la ciencia actual, a partir del cambio de paradigma que hubo recientemente, empezó a ser vista como un sistema que es lógico y coherente para el organismo, para asegurar nuestra supervivencia, y es un sistema o bien adaptativo o bien defensivo. Y se activa y se desactiva de acuerdo a los estímulos que tengo en el exterior y la interpretación que estoy haciendo de esto que está ocurriendo. Entonces, cuando nos enfermamos, uno de estos dos sistemas está sobreactivado a largo plazo, con lo cual los recursos del cuerpo, en lugar de estar distribuidos de manera coherente, están asignados en un solo lugar. Por ejemplo, si tengo que salgo de trabajar a las 10 de la noche y tengo que ir a tomarme el último subte, porque no hay colectivos y solo es el subte que me lleva, salgo corriendo desesperado para llegar a ese subte. Mientras estoy corriendo, por ahí paso por una puerta, me golpeo un hombro, sigo corriendo, está mal baldosa del piso, trastabillo, me duele el tobillo, pero yo sigo hasta que llego al subte, entro, me siento, exhalo, me relajo como llegué y en ese momento empiezo a percibir que me duele el hombro. Primero percibo que me duele el hombro, después percibo que me duele el pie. Cuando empiezo a repasar, me doy cuenta, sí, cuando salí corriendo de la oficina, me golpeé con el hombro, pero en ese momento no lo sentí. Quiere decir que yo bloqueé esa percepción. Y cuando iba por la calle me acordé de la baldosa que estaba torcida, que hice equilibrio y todo, y entonces ahí me torcí el tobillo. Pero recién ahora percibo el dolor. ¿Por qué no lo percibí en ese momento? Porque mi sistema me está diciendo, yo no puedo prestar atención a otra cosa que no sea llegar al destino, porque mi prioridad es llegar a tomar el subte para poder volver a mi casa. Estos son bloqueos que hacemos, que son puntuales y específicos en una función, termina el proceso y se resuelve. Pero si estamos en un caso, como dije con el ejemplo del gatito, que se sostiene a largo plazo en el tiempo,
esa emoción que yo dejo de percibir o esa sensación que dejo de prestar atención termina convirtiéndose en una enfermedad. ¿Sí? Personas que empiezan con lumbalgia, que no pueden moverse, antes de llegar a esa lumbalgia hubo toda una serie de indicadores en su cuerpo que le estuvieron marcando que tenía una contractura, que tenía tensión, que necesitaba parar, que necesitaba descansar, que necesitaba elongar, que necesitaba hacer un montón de otras cosas. Pero esta anulación emocional, sensorial y de percepción hace que no la veamos. Ahora bien, ¿cómo salimos de este tema? Salimos a través de la reconexión emocional de sensaciones y de percepciones. Hay muchas técnicas para hacer esto, ¿sí? Yo ahora voy a estar compartiendo una que suelo usar en el consultorio durante mis sesiones. En los otros pisos a lo largo del día tienen otras charlas que tienen que ver con cómo reconectar emociones, sensaciones y percepciones desde el cuerpo, desde los movimientos de danza, desde la expresión artística, desde la escritura. ¿Sí? Hay muchas formas de poder reconectar las emociones.